Es para mí un placer compartir con todos ustedes una entrevista con Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Buenos días, ¿cómo estás, Trajano? Muy bien, gracias. Para mí es un placer estar con usted y con su público, amables televidentes, que cada semana, ¿verdad?, se sintonizan para orientarse sobre temas de interés nacional e internacional. Un placer para nosotros. Y para mí a los también, amigos televidentes. Claro, y para mí tenerte por aquí, porque eres un gran amigo de muchos años. Sí, muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar nuestro programa con la pregunta obligada. ¿Cómo está el PRI en este momento? Muy bien, vamos avanzando. El PRI está en un proceso de desarrollo, de fortalecimiento de sus instituciones y desarrollando un plan de trabajo a nivel nacional que nos permita posicionarnos hacia el futuro electoral de la República Dominicana. Ya nosotros avanzamos y concluimos la renovación del Comité Central Directivo del PRI, renovamos la comisión política del Comité Central del PRI, que es la que rige el día a día y todo el proceso estratégico y de desarrollo. Estamos reestructurando todos los comités provinciales, municipales y organizando donde no tenemos. Estamos articulando las comisiones especiales y las comisiones permanentes. Las comisiones permanentes son las que trabajan internamente con los grupos sectoriales y las especiales son las que están organizándose para trabajar con temas de interés nacional y propuestas que el partido va cada semana organizando, elaborando y haciéndola de conocimiento de la opinión pública. Un partido, para poder desarrollar una visión de Estado, necesita tener posiciones y personas especializadas, capacitadas y consultores para poder ir generando los temas que en el debate día a día se van produciendo y otros que son estructurales, que a los que también hay que plantearle alguna solución. Para ayudar a gobernar. Así es. Se necesita tener personas preparadas, capacitadas en diferentes áreas para colaborar con mejorar las condiciones de vida y humana del pueblo dominicano. Asimismo estamos trabajando en la organización del partido en el exterior y ya a partir de marzo del próximo año estaremos haciendo un recorrido por Europa, Estados Unidos, Miami y las islas, para ir dejando dentro de ese plan nacional, organizando los grupos y equipos de trabajo de esos comités de sesionales o de comité directivo en el exterior. Conjuntamente con eso se va definiendo la línea estratégica y electoral para la participación en el 2028 con nuestras candidaturas en todas las demarcaciones geográficas y territorios del país y en el exterior también. ¿Cuál es la filosofía que mueve al PRI con relación a República Dominicana? Bueno, primero hay una obra inconclusa del presidente Magluta, que es un partido maglutista. Así es. Y su fundamento es la ideología de la eficiencia en las épocas en que las ideologías pues han ido quedando atrás, las ideologías como las entendemos o como las entendíamos, que eran de izquierda o de derecha, y una serie de corrientes alternativas a esas ideologías tradicionales que dividió el mundo en bloques y que en los últimos tiempos ya se trata de una serie de corrientes y teorías entre las cuales está la ideología de la eficiencia, que es la manera de ver la solución de los grandes temas nacionales más allá de una visión si de izquierda o de derecha o conservador. La eficiencia del funcionario en enfocar soluciones a los grandes temas nacionales y temas internacionales va a ser fundamental, esencial a la que tradicionalmente teníamos, sesgada o simplemente que enfrentaban a ambas corrientes tradicionales de izquierda, de derecha, comunista o socialista o conservador. Entonces en ese ámbito estamos trabajando. Dentro de eso entonces obviamente el PRI tiene que jugar un rol, un papel que le corresponde histórico y que por alguna razón se fue retrasando por coyunturas, por transiciones internas, por fallecimiento del presidente Magluta, el líder fundador, que forma el PRI en el 90
3 o 4 meses, ahí vienen las elecciones y participa habiendo formado el PRI sin ningún sistema todavía de consolidación, y de ahí en adelante viene en poco tiempo el fallecimiento del presidente Magluta, que ha de ocurrir 5 años después, del 90 al 96, es decir, 5 años, porque participamos en mayo y posteriormente Magluta viene a fallecer, es en marzo, el día 4 de marzo. Estamos hablando de 5 años, y en 5 años ninguna organización se puede organizar, se puede establecer. Así es. Como tradicionalmente se ha conocido. Pues entonces ahí vino todo un proceso de transición interna, de confrontaciones, de división, de fraccionamiento, porque el origen del partido, la razón de ser, era el presidente Magluta, y al fallecer, evidentemente, que se fue recomponiendo y reubicándose los líderes principales, que eran los que tenían que continuar esa bandera de llevar a cabo la obra que quedaba pendiente del presidente Magluta. Entonces ya una generación, que en ese momento éramos lo del relevo, que lideramos nosotros, que más allá del relevo, eran del recambio, es decir, después de la segunda generación, a la muerte de Magluta, entraba esa tercera generación, que son los del recambio, y ahí es donde entramos nosotros a liderar el partido, y hoy día nos encontramos reorientando todas estas políticas, todos estos planteamientos, estas propuestas que han habido para presentar una propuesta electoral en el 2028 que sea diferente a las tradicionales y diferente en los objetivos que queremos alcanzar. Y ahí estamos con mucho entusiasmo. Escuchándote, recuerdo un episodio que me tocó ver de primera mano en el Palacio Nacional a raíz del suicidio del presidente Antonio Guzmán. Me tocó ver a Jacobo Magluta levantar la mano en la explanada central del Palacio Nacional y jurar como presidente en un momento muy difícil para el país, en la que mirábamos la historia de don Antonio Guzmán, un presidente que fue muy bueno. Quisiera que aprovecháramos este momento para hablar del legado de Jacobo. Me tocó entrevistarlo junto a mi madre, doña Pía Rodríguez, y aparte de ser político, era un excelente ser humano, una persona que tenía un don de gente increíble, que inspiraba muchísimas cosas positivas cuando uno tenía la oportunidad de tratarlo. Para mí fue un gran amigo y un ejemplo con su accionar. Así que me gustaría que dedicáramos un momento a recordar al Jacobo ser humano y al Jacobo presidente. Excelente. Fíjese que el legado de Magluta habría que dividirlo más o menos como en 2 momentos. Uno, hasta la vicepresidencia, que culmina en ese momento, el 4 de julio de 1982, cuando Magluta se juramenta. Ahí debe concluir como una etapa de su carrera y luego continúa la otra etapa, que es desde ese momento hasta su muerte en el año de 1996, el 4 de marzo. Pues en la historia de Magluta yo destaco que ese momento, que fue breve, fue trascendental, esos 43 días, para la estabilidad democrática del país y para lo que tenemos hoy día como sistema democrático ininterrumpido, que es una fortaleza que tenemos como país, probablemente de toda América Latina. El periodo prolongado o más largo de estabilidad democrática en cualquier país de América. Y fue garantizada por el presidente Magluta, la muerte del presidente Antonio Guzmán, querido, amado por todo el pueblo dominicano, que por tanta honestidad y honorabilidad es que termina de la manera que terminó, suicidándose. Pero en el momento que el hecho ocurre, había duda de si había suicidado o no. Y si hay una conspiración, si es un golpe de Estado, no se sabía. Y eso activó todos los organismos de seguridad nacional y probablemente organismos internacionales. Y hasta hubo entonces conspiraciones posteriores en esos 43 días del presidente Magluta, con el interés de que Magluta creara las condiciones para no entregar el mando y continuar en el gobierno, que condiciones habían. Entonces, a lo que él se negó, a pesar de que Magluta y Peña Gómez y Jorge Blanco tenían profundas diferencias.
porque Jorge Blanco venía del sector ¿Recuerdas externo. aquellas luchas de tendencias? Por las luchas de tendencias, sí, es. que él venía del sector externo, de lo que le llamaban en ese momento extrapartidos. Así es. Magluta, don Antonio, eran de los intrapartidos. Es decir, un militante, un dirigente que postulaban los grupos internos del partido contra uno que venía, que representaba un sector liberal de Santiago para todo el país. Y con la avanzada electoral se impusieron internamente y se alzaron con la candidatura presidencial en 1982, que se juramenta entonces, y lo juramenta precisamente el presidente Magluta. Así es. Pues la propuesta que Magluta tuvo eran precisamente de que no permitiera, que crearan las condiciones que estaban dadas. Fueron sectores de la élite, de la alta formación militar, sí, y unos sectores empresariales que no veían en Jorge Blanco seguridad y garantía de una serie de elementos que hasta en ese momento lo acusaban de ser hasta comunista. Pues no, Magluta no garantizó ese momento, y por eso digo que es el momento clave de la carrera de él y como legado para la sociedad dominicana, predemócrata a carta cabal. A carta cabal. El otro elemento del legado, esencialmente político, tiene que ver con dejar al país una organización política, que es el Partido Revolucionario Independiente, que nació para cumplir unas tareas, una meta que está inconclusa todavía, tanto de país como de partido, para que en el momento que el sistema de partido político colapsara, pues tener decidido una fuerza política que pudiera garantizar la estabilidad del sistema. Y esas fueron las razones que dieron origen al Partido Revolucionario Independiente. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Retornamos con Trajano Santana. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Trajano Santana, quien es presidente del PRI, Partido Revolucionario Independiente. Yo quiero que Trajano amplíe algunos detalles relacionados con lo que hablábamos en el segmento anterior sobre la juramentación de Jacobo Magluta luego del suicidio del presidente Antonio Guzmán, para que él pueda ampliar cosas que son históricas y que es importante que ustedes conozcan. Sí, fíjese, doña Dania, la sobriedad del presidente Magluta, la rectitud y su responsabilidad social y compromiso con el sistema democrático. Y por eso digo que el legado fundamental de todo está en ese día o en esos días hasta que ejerció por 43 días su presidencia y entregó en agosto 16 al presidente Jorge Blanco, juramentándolo, y que se ven las imágenes muy bonitas, muy agradables, aunque compungido, porque hemos perdido al presidente saliente, Antonio Guzmán, muy querido por todos. Y fue el hecho de que cuando Magluta lo llaman para dar la noticia, él la asume, no sabe lo que está pasando porque simplemente de repente de madrugadas tiene que levantarse porque ha fallecido el presidente que se ha suicidado o presumiblemente se ha suicidado, lo que se espera o lo que se cree que hay un golpe de Estado y que el presidente lo han matado, no que se ha suicidado, sino que es un homicidio. Bueno, en medio de todo eso, a él le toca la responsabilidad de ser, como vicepresidente de la República, el presidente a partir de ese momento, pero tiene que juramentarse. Pues se traslada al Palacio, precisamente al Palacio, a la oficina del presidente, don Antonio Guzmán Fernández, y ahí él se juramenta como presidente ya de la República en calidad o en sustitución porque era el vicepresidente de la República. Pero previo a eso hay un episodio importante. Obviamente lo tiene que juramentar Néstor Contín Aybar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se traslada para hacer la juramentación. Pero como no sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando, entonces el presidente asegura al presidente que se va a juramentar Salvador Jorge Blanco y lo llama y le dice, mira, te informo que está pasando esto en este momento, hay un acontecimiento, no sabemos qué ha pasado, yo me estoy trasladando a Palacio a tomar juramento, pero ¿dónde tú estás? Yo estoy en mi casa en Santiago, pues entonces quédate donde está, yo te voy a reforzar su seguridad hasta que sepamos qué está ocurriendo. Pues eso hizo Magluta y el 4 de julio toma juramento
Y ahí comienza ese episodio para garantizar el sistema democrático en la República Dominicana, del que tanto hablamos y del que tanto tenemos que trabajar para mantenerlo, para sostenerlo, como base del desarrollo y el crecimiento de la República Dominicana. Te cuento que yo fui testigo presencial de todo lo que tú estás narrando y se me eriza la piel recordando esos momentos que fueron terribles. Yo en ese tiempo era directora de prensa de Noticiario Popular y me habían llamado, me hicieron una llamada para contarme lo que había pasado con el presidente Guzmán, y yo llamo a Ibelice Pras de Pérez y le pregunto: Ibelice, me han contado que ha pasado esto en Palacio. Me dice: Dania, es verdad. Y ahí yo asumí la idea de que era una realidad y salí huyendo hacia Palacio Nacional, porque como directora de prensa de Noticiario Popular yo debía dar la noticia y la transmití desde Palacio. Y para mí es como un flashback lo que estás diciendo, que me coloca en el momento gráfico. Que en toda mi carrera yo creo que fue la cosa más terrible que yo pude la muerte de un presidente en cualquier país, en cualquier circunstancia, es compleja, muy compleja. Fíjense que en Haití, las bandas que llaman bandas, que son grupos que tienen vocación de poder, vinieron a salirse de control. Sí. Que eso viene desde Duvalier, eso no es que se de ahora. O sea, salirse de control con la muerte del presidente Moïse. Esa desestabilidad, falta de representación, falta de equilibrio, tiene ese país hoy intervenido por un grupo de paz de Kenia, por Naciones Unidas. Así es. Entonces, nosotros evitamos eso, porque hubo un vicepresidente con pantalones, con sobriedad y con responsabilidad histórica que garantizó el traspaso la transferencia, el traspaso del poder al presidente electo del momento, Salvador Jorge Blanco. A pesar de las diferencias que ellos tenían, él tenía que garantizar eso. Wow. Entonces, es un legado que nos honra a nosotros como miembros del PRI, como seguidores de su obra y de su pensamiento, pero al mismo tiempo debe ser recuperado por toda la sociedad dominicana, por el Partido Revolucionario Dominicano, por el Partido Revolucionario Moderno, que ese es el legado, y luego por todas las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, el archivo de la nación, porque eso es lo que construye la historia y es lo que hace crear un acervo cultural para preservar nuestros valores ahora y futuro de nuestro país. Estás escribiendo un libro sobre eso. Cuéntame cómo va esa preparación. Estamos avanzando para presentar una obra del presidente Magluta sobre su pensamiento social, económico, político y humanista, para contar todos estos escenarios, estos fenómenos que han ocurrido en su carrera, que es necesario que el país las conozca, unas por vivencia y otras por estudio y conocimiento de la persona del presidente Magluta. Así es. Bien, pues vamos a pasar a otro tema, el tema que ha admirado a todo el país, la llegada de la nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Lea Francis, que bajándose del avión hizo una parada no técnica, una parada religiosa en la Catedral Primada de América para encomendar su misión a Dios. ¿Qué te pareció este episodio? Excelente, está en todas las primeras planas de los periódicos. Muy lindo, muy lindo. Pienso que la embajadora, que la esperábamos en el país con ansia de hace años. Así es. Porque el país no tiene hace mucho tiempo una representación diplomática de ese nivel en la República Dominicana, y eso debilita las relaciones que tienen que ser continuas, permanentes entre Estados, porque a través de cancillerías es que se hacen las coordinaciones con las embajadas, las misiones diplomáticas y con los gobiernos. Por lo tanto, es un elemento importante que el presidente tenemos la foto en la catedral de la embajadora americana. Ahí está ella, ¿verdad?, que hizo su parada técnica en la catedral para encomendar su gestión a Dios. Esta aparece en la primera plana del periódico. Y eso hoy. Es un hecho trascendental. Trascendental. Porque parece ser que ella tiene ese sentimiento cristiano que al ponerlo en práctica en el ejercicio diplomático debe de ser una diplomática o una representante del gobierno de los Estados Unidos humanista. Y eso va a ayudar mucho porque hizo
sintonía inmediato con lo que es conectó con el país, además habló de la Virgen de la Altagracia. La Virgen, que es nuestra patrona. Claro. Son elementos culturales y religiosos que nos identifica, y ella inmediatamente ahí toca un punto sensible que le abre camino en toda la sociedad para una gestión que esperamos que sea maravilloso para fortalecer nuestras relaciones con nuestro principal socio político y económico, claro, que es Estados Unidos. Como Así político, ¿qué esperas que sea la gestión de Lea Francis? Una buena representante, o sea, una buena intermediaria en mejorar cada día las relaciones con nuestro principal socio comercial, socio político y estratégico, que es los Estados Unidos, que pueda impulsar el respeto a nuestra soberanía, a nuestros intereses y a una convivencia en paz con nuestros hermanos americanos, que durante años hemos tenido una gran relación y deben fructificar en este momento con esta embajadora que tiene experiencia de Estado, que tiene experiencia diplomática y tiene experiencia geoestratégica, porque ha estado en misiones y en otras representaciones a través de la CIA y otros organismos. De manera que sí, pienso que podemos aprovechar su presencia para mejorar las relaciones con el liderazgo del gobierno de Luis y con el liderazgo empresarial, social, comunitario y los partidos políticos. Este acontecimiento ocurre luego de varios años sin que República Dominicana tuviera un embajador norteamericano. ¿Qué crees que motivó esto? Eso solo ocurre en el ámbito diplomático cuando hay diferencias de políticas de entre estados, cuando hay una inconformidad con cosas que están pasando, que pueden estar relacionados con impunidad, con corrupción, con líneas ideológicas. Son muchos factores que intervienen en deteriorar unas relaciones políticas entre estados, y se manifiesta a través de ruptura que van gradualmente hasta la retirada del cuerpo diplomático, en algunos casos total como es el caso con Venezuela y con otros países, pero puede ser una gradual enfriamiento de las relaciones y te retiran el embajador, que es la principal figura que representa plenipotenciariamente los países, y luego entonces ya de ahí en adelante el desenlace es reservado dependiendo los países o las líneas políticas o simplemente problemas que son de interés estratégico de los países. Pero en este caso, a pesar de no tener nosotros en el país un representante diplomático como embajador, la embajada y todas sus actividades han funcionado normal a través de los primeros secretarios, los segundos, los terceros, los ministros consejeros, los que se encargan de la parte consular. Todo ha ido funcionando normal, pero ahora esto va a funcionar mejor. Y pienso que es muy importante que, y en ocasión precisamente de que se celebra esta semana entrante, a partir del 4 y el 5, la cumbre de las Américas en la República Dominicana. Así es. Es una gran oportunidad, porque seguramente la vamos a tener ahí. Claro que sí. Y seguramente va a tener participación, porque eso es una entidad que lidera a los Estados Unidos con los demás países de la región, con el canciller que va a estar seguramente también, con el secretario general de la OEA, y no sabemos si va a estar el vicepresidente Vance o el presidente Trump. De manera que vemos con mucho entusiasmo esta representación de los Estados Unidos en la República Dominicana. Bien, pues con esto vamos a pasar a una parte comercial y volvemos con todos ustedes. Nos acompaña en el día de hoy Trajano Santana, quien es el presidente del PRI, Partido Revolucionario Independiente. Este partido ha estado promoviendo últimamente algunas ideas con relación a la boleta electoral y las candidaturas independientes. Y yo quiero que Trajano tenga la oportunidad aquí de exponer la idea que tiene sobre este tema. Bueno, el partido ha estado dentro de toda esta línea de trabajo de fortalecimiento institucional y de renovación e innovación.
Entre los temas que se han debatido es la participación electoral en el 2028 y el partido ha decidido trabajar para presentar la mayor cantidad de candidaturas en la boleta del PRI propias del partido en toda la República Dominicana, manejando estratégicamente las políticas de alianza, porque se puede tener política de alianza múltiple con organizaciones que no solo son partidos políticos, sino son organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones de productores, que era un elemento que Magluta trabajaba mucho con los productores, los diferentes sectores de la producción nacional, y dentro de eso hay una cantidad de personas que tienen intereses electorales, que no lo pueden canalizar, no saben en algunos casos, o no tienen oportunidad para canalizarlo. Hay también una cantidad de jóvenes, líderes, que trabajan en organizaciones culturales, que son activistas y que son voluntarios culturales, que son gestores culturales, que ejercen un papel estelar en la permanencia de nuestros valores tradicionales y culturales en la República Dominicana, y que desde el Ministerio de Cultura ha de necesitar impulso para todos, porque ahí es que está la garantía en esos gestores culturales de promover nuestros talentos que tenemos ocultos y nuestra cultura, que es lo permanente, más allá de las ideologías, más allá de las corrientes políticas y los partidos políticos. Lo que tiene que unificarnos a nosotros son esos valores culturales. Entonces a ellos le estamos preparando esa propuesta también para llevar esas candidaturas independientes, lo que tengan vocación. Pero también hay una cantidad de jóvenes creativos que son los que hacen arte y cultura, son los que están en el deporte y son los influencers. A todos ellos el Partido Revolucionario Independiente le tiene una candidatura, le tiene un espacio disponible para que sean o no miembros del partido puedan ser candidatos en la boleta en el 2028. Es decir, que el PRI está innovando, se está transformando, está renovándose para poder cumplir ese legado que hablábamos ahorita del presidente Magluta y la responsabilidad que tiene el PRI hoy día de jugar un papel importante en la consolidación y en la promoción de la democracia en la República Dominicana, que tiene que ser menos democracia representativa para más democracia de ciudadanía. Es decir, que tiene que transformarse en la calidad de la democracia, en los servicios y en el ejercicio del funcionario público en beneficio de las grandes mayorías de la República Dominicana y no de segmentos y grupos pequeños y reducidos, que es como actualmente está funcionando la democracia representativa. Tiene que transformarse a una democracia participativa y una democracia de ciudadanía. Entonces, en ese ámbito, la boleta está abierta para todos los candidatos que son independientes de los partidos políticos. Fíjense que hace poco el Tribunal Constitucional habilitó la participación independiente, pero el tribunal puede, en una interpretación latus sensus, es decir, amplia y no estricta, de las candidaturas independientes, de la Constitución para las candidaturas independientes, pero no puede regular. No puede tampoco el Tribunal Constitucional establecer las normas de cómo se va a ejecutar, porque su función tiene que ver únicamente con la preservación del cumplimiento de los derechos civiles, la Constitución de la República, y en este ámbito es lo que han ellos normado para que la Junta Central Electoral y el Tribunal y el Congreso de la República vayan a discutir. Fue rechazado prácticamente por todos los sectores, por falta de arear antes y de preparar y de motivar bien, y luego por falta de que los partidos tienen unos controles y son los que tienen la hegemonía de las candidaturas en las elecciones. Entonces eso en el Congreso se estuvo discutiendo y el Congreso de alguna manera
un poco les dio de lado y ya eso está fuera de debate y de discusión. Entonces nuestra propuesta sustentada en esa vocación y en ese deseo, le decimos a todos los jóvenes y a todos los ciudadanos en la República Dominicana que sin ser de un partido político tienen derecho a participar. Claro. Y en el PRI la boleta está abierta y disponible con tiempo suficiente para que podamos articular una propuesta que sea ganadora en todos los territorios de la República Dominicana. ¿Cómo no? El Partido Revolucionario Independiente PRI fue uno de los aliados del Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones. Y mucha gente se ha quedado esperando que su líder, Trajano Santana, forme parte del gobierno, pero no ha sido así. ¿Qué ha pasado, Trajano? Bueno, el presidente de la República es quien tiene en su mano la decisión. Después que un presidente es electo, es para gobernar a la República. Y los pactos y los acuerdos que deben cumplirse siempre, porque para eso se hacen, su aplicación también va a depender del interés del presidente, de su equipo principal, y de dónde puede ese dirigente político, partidario, sea presidente o no de un partido político, pueda contribuir para mejorar la gestión del presidente. Y en ese sentido, el Partido Revolucionario Independiente siempre está presto a cooperar con él o los gobiernos. Y en este ámbito mucho más con el presidente Luis, que es un aliado, es un amigo, con el que hemos contraído un pacto político y oportunamente esperamos que el presidente tenga bien honrar no solo su palabra, sino honrar lo acordado, lo tratado y lo pactado. Pero eso no nos genera ninguna situación especial porque nosotros entendemos cómo es la política, conocemos el fundamento y más como una persona que ya ha estado en el Estado y conoce cómo funcionan las cosas. Sabemos que a un presidente le es difícil hacer un gabinete cuando está rodeado o cuando viene a un segundo periodo, un gobierno de reelección. Y entonces ahí está rodeado de un grupo de funcionarios, amigos relacionados y dirigentes políticos de diferentes organizaciones, de su propio partido, de los grupos de intereses que tienen cuotas. Entonces los espacios no son como tan fácil que se puedan establecer para colocar en la dimensión justa que cada quien cree merecer. A veces no siempre corresponde con la realidad, pero en ese sentido no es tan fácil. De manera que comprendemos al presidente Luis. Claro. Cuando nosotros le decimos que no tiene mayores prisa ni presión, nosotros sí estamos enfocados en lo de nosotros, que es el PRI, y estamos trabajando para en el 2028 tener una participación más estelar, estelarísima, no solo ser parte del bloque ganador en el 2028, sino que nosotros podamos encabezar ese bloque ganador en el 2028, sino que también podamos representar a una comunidad política, social, comunitaria, cultural, empresarial, que necesita un espacio y una fuerza política que pueda representarle. Y ahí está el Partido Revolucionario Independiente. En el camino, las cargas se van arreglando. Así es. ¿Cómo ves el país en este momento? ¿Cuáles necesidades crees que debe atender el presidente Abinader? Yo pienso que vamos bien. Como país, nosotros tenemos unos 30, 40 años para acá de estabilidad democrática, estable, de crecimiento y de desarrollo. Luis tiene para continuar con ese legado y mejorar cada día que tomar algunas correcciones en el gobierno. Y dentro de esas correcciones está el sistema educativo dominicano, el sistema de salud, el sistema eléctrico, la producción nacional para cada día ser menos dependiente de las importaciones. Es decir, que nuestra seguridad alimentaria dependa esencialmente de nuestro aparato productivo, porque esa es la garantía, sobre todo en un mundo volátil, en una economía muy volátil hoy, por la cuestión de todas esas guerras y todas esas confrontaciones, todas esas cuestiones arancelarias. Entonces los países tienen que hacia interno, hacia adentro, ver cómo va a fortalecerse. El tema de la corrupción, el tema de la impunidad, todos son elementos que hacen falta, una serie de controles, tanto internos por vía de los organismos como Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería, todos los órganos que tienen que ver contra contrataciones públicas, todos esos elementos tienen que ver con los controles para evitar
que el presidente tenga que estar expuesto cada día a tener que dar explicaciones por otros que están cometiendo hechos que él no está aprobando. De manera que podemos mejorar y estamos en disposición desde cualquier ángulo poder contribuir con el mejoramiento de la gestión de gobierno, que al final es una gestión de gobierno que tiene para el partido, para el país, beneficio cuando la gestión del gobierno es buena. Bien, pues vamos a una pausa y volvemos con Trajano Santana. No se vaya. Nos acompaña en el día de hoy Trajano Santana, presidente del PRI, Partido Revolucionario Independiente. Yo quisiera irme ahora al plano internacional y mirar un poco, y a través de la visión de Trajano, cuál es su impresión sobre la reunión que han tenido en Corea del Sur el presidente Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping de China, luego de una tremenda confrontación por el motivo arancelario. ¿Cómo viste este encuentro de estos dos colosos del mundo? Sí, un encuentro interesante, de muy fructífero, lo han dicho, han salido los dos conforme momentáneamente de esta reunión, que son reuniones comunes que se deben seguir produciendo en el supremo alto liderazgo del mundo hoy día, porque estamos en presencia de las dos principales superpotencias comercial y económico. Porque en el ámbito militar hay otros tipos de componentes. Aquí tenemos la imagen de la reunión histórica de Xi Jinping y el presidente, y ahí está. Ahí estaba el presidente Trump junto con su equipo y el presidente Xi Jinping junto con su equipo. Que está muy sonreído Xi Jinping. Sí, porque ya esas son reuniones que están todas arregladas. Los equipos estuvieron trabajando antes, claro. Se trasladaron antes y ya terminaron. El apretón de manos. Sí, y un comentario ahí. Que nadie sabe qué fue lo que dijo. Está comentando a nivel mundial. ¿Qué dicen? Porque estarán hablando seguramente en inglés. No sé si el presidente Trump habla mandarín, ¿verdad? Bueno, se está riendo mucho Donald Trump ahí. O chiste le está haciendo, no sé. El hecho es que el presidente Xi Jinping tiene la cara más sobria, una cara como más seria, más tranquila, más oriental, porque el otro tiene otro tipo, es un hombre de show, ¿verdad? Y de espectáculo. Pero en términos de lo que trataron ahí, han adquirido con lo importante. Por ejemplo, los aranceles bajaron a un 10%. Y estos aranceles están relacionados esencialmente con el problema del fentanilo. Porque el presidente Trump está acusando a Xi Jinping o a China de usar a Venezuela como un mecanismo de ilegalmente entrar a los Estados Unidos el fentanilo. En la conversación de la cumbre no hay. El presidente Xi Jinping, ante esa denuncia que se hizo, en la cumbre de los países asiáticos ahí, de la asociación, que fue el momento, en una paralela que se produjo este encuentro, el presidente Trump lo denunció, lo dijo, y el presidente frío, tranquilo de China le dijo que si tenía, es decir, que presentara las evidencias, y ahí terminó la conversación. Ese tema no se siguió tratando. Entonces ahí también se acordó dejar los aranceles que estaban amenazados de un 100%. Sí. Pero ambos países tienen capacidad para enfrentarse aranceladamente a unos límites que han demostrado sobriedad en sus economías. También ahí trataron el tema de Ucrania, en marginal, y el presidente Trump le pidió a Xi Jinping que mediara para que se genere un ambiente cómodo, fácil para poder llegar a un acuerdo en Ucrania. Porque los términos del acuerdo de Ucrania que el presidente Trump tiene es una tercera propuesta de una que tiene Putin y de otra que tiene Zelensky. Una cuarta porque hay otra de la Unión Europea. Entonces, poner de acuerdo esos intereses tan complejos. Así es. Trump no ha podido, porque las condiciones de inmediato, de mañana, no es tan simple cuando hay tantos intereses involucrados
que van de la parte geopolítica, geoestratégica, geofinanciera, todos esos elementos son globales que se van a desenlazar de la solución de ese tema, que esperamos que sea pronto y que no termine en una catástrofe mundial, en una hecatombe mundial, porque no llegue a convertirse en una guerra nuclear. Y eso está planteado. Entonces, pienso que fue un encuentro muy interesante, importante, pero hay que destacar también que se trató de un encuentro que frizó por el momento la guerra comercial, pero que eso es por un año. Entonces que al año eso se va a revisar, a ver cómo siguen esas relaciones. De manera que aquí hay un juego estratégico que de cada parte, que salieron ganadoras cada parte, pero no totalmente porque hay un tema esencial que tiene que ver con... bueno, también trataron el tema de las tierras raras, que era un elemento que China, con el control del 90% a nivel mundial, tiene a los Estados Unidos rápido, muy preocupado, porque eso podría poner en peligro su industria militar, su industria de microchip y de tecnológica. Y de la tecnología. Por tanto, es una parte estratégica interesante. Por lo tanto, cada uno salió beneficioso y salieron bien, aunque detrás de eso hay cosas que ellos no lo van a comunicar, que no van a decir, porque realmente esa tranquilidad el mundo lo necesitaba y el presidente con urgencia lo necesitaba. De manera que aquí hay también una estrategia triangular en el caso de involucrar a China en un acercamiento entre las partes enfrentadas en Ucrania, a ver si con esa misión pueden los tres ponerse de acuerdo en el cuarto, que es Zelensky, para establecer algún acuerdo que termine mejor que en una hecatombe mundial. Sí. Se me agota el tiempo, pero quisiera que habláramos un poco del cerco a Maduro que tiene el presidente Donald Trump. Bueno, está enlazada con estos mismos elementos que estamos hablando, porque de lo que se trata es una lucha de intereses comerciales y de intereses geoestratégicos de China, de Rusia, de Irán y Estados Unidos. Teatro de operación, Venezuela. Aquí no se está tratando nada que tenga que ver con democracia, no se trata nada que tenga que ver con resultados electorales, no se trata nada que tenga que ver ni con Corina, ni con el mundo, ni con Maduro. Se trata de intereses económicos y comerciales estratégicos, porque hoy se está diciendo que a 6 a 10 años Estados Unidos consumirá la reserva petrolera. ¡Wow! Y Venezuela es productora mundial de petróleo. La principal reserva mundial, solo de petróleo. Y solo de ahí para allá hay que sé yo cuántos recursos minerales estratégicos importantes. Venezuela está en el patio de los Estados Unidos y Venezuela, por alguna razón, corresponde a una visión ideológica diferente a la que tiene Occidente. De manera que yo realmente pienso que la forma mejor es ponerse de acuerdo el gobierno de los Estados Unidos con Maduro, llegar a un término que le garantice una participación dentro de los recursos naturales, hacer negocio como lo hace con China y como lo hace con Rusia y con cualquier otro país, para estabilizar la región. Porque eso puede tener un efecto dominó peligroso. Por entrar una invasión a Venezuela, automáticamente involucra a Colombia, que es un mismo país, y tiene un presidente que ha dicho que no va a prestar su territorio para una invasión, y tampoco los militares de las bases que están en Colombia se le va a permitir que puedan hacer una agresión en Venezuela. Eso quiere decir que hay que negociar con Petro también, porque eso es diplomacia. Y aquí había una gran oportunidad de traerlo a la Cumbre de las Américas y aquí poder generar, con el liderazgo del presidente Luis, que era una gran oportunidad para él demostrar liderazgo regional y poder regional, poder juntarlos aquí en una bilateral entre ellos, como pasó con Xi Jinping y con Trump allá en Wuhan,
Corea. Bien, pues con estas palabras concluimos esta magistral presentación de Trajano Santana, presidente del PRI, Partido Revolucionario Independiente, aquí en nuestro programa. Ha sido un programa maravilloso, te felicito por todos los planteamientos que han hecho. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.